Ya, hallamos el pretensado inicial sin considerar el acortamiento elástico. De acuerdo. Entonces tenemos aquí la viga, ¿no? Aquí tenemos la viga, lo voy a dibujar con negro. Tenemos la viga y tendríamos que tener tres diagramas de los tres cables ahí dibujados, ¿no? Cada uno. Y los cables estarían aquí, los tres cables, ¿no? Entonces, sin embargo, nuestros diagramas tienen el siguiente problemita. Tenemos la tensión antes de la transferencia de los tres diagramas y tenemos la tensión después de la transferencia. Pero lo que falta es el acortamiento elástico. Nos falta el acortamiento elástico. Pero para calcular el acortamiento elástico necesito el pretensado inicial. Pero no tengo el pretensado inicial porque hasta ahorita solo tengo diagramas con dos pérdidas, me falta una pérdida. Entonces, ¿qué es primero? La pérdida por acortamiento elástico o el pretensado inicial. Para salir de ese dilema, digo, voy a calcular un pretensado inicial preliminar que solo considera las dos pérdidas que estoy teniendo como dato, el azul y el verde. ¿Y dónde voy a tener que calcular ese pretensado inicial? En la sección crítica. ¿Y dónde suele ser la sección crítica? Generalmente en la viga simplemente apoyada a medio tramo, ¿no? Ahí tengo que quedar. A medio tramo, cada cable va a generar una fuerza, ¿de acuerdo? Una fuerza de pretensado ahí, ¿sí? Una fuerza de pretensado. Vamos a decirle este es el cable P3, ¿no? Y el de abajo P1. Entonces, ¿cómo calculo P1? El pretensado inicial del cable 1. Solo aplico la física, ¿no? La fórmula de tensión igual a fuerza sobre área. Donde digo, a ver, me están preguntando la fuerza en el cable. Esto necesito saber. ¿Tengo el área del cable? Tengo el área del cable. ¿Tengo la tensión del cable? Claro que tengo la tensión del cable porque tengo el diagrama de todos los cables aquí, ¿sí? Por lo tanto, para saber esta tensión, lo que yo voy a decir es, aquí en la sección de análisis y bajando una ordenada, voy a encontrar, bajando, ¿no? En línea recta, voy a encontrar las ordenadas de esos diagramas. Estoy hablando del cable 1, entonces este sería la tensión del cable 1. En este. Por lo tanto, aplicando esta fórmula de la resistencia de materiales o de la física, puedo decir que la fuerza de pretensado del cable 1 es igual a la tensión del cable 1, que lo voy a leer de este diagrama, por el área del cable 1, que lo conozco, ¿no? Y es así como determino la. Y esto está aquí expresado, ¿sí? Sencillo, ¿no? Con esto obtengo esas tres fuerzas azules que son una, dos, tres. Luego, necesito saber la excentricidad del cable medio. Y nuevamente les digo, el cable medio es un cable que representa a los tres cables reales. Para ello, aplico esta ecuación, ¿sí? Y me dirán, ¿qué tan complicado, no? Si se dan cuenta, es un promedio ponderado nada más, donde cada excentricidad de cada cable está multiplicado por su propio área y dividido entre el área total. Por si acaso, el área del cable medio no es nada más la suma de las áreas de todos los cables. Aquí está el cálculo del área del cable medio. Ahí.
Y esta sería la excentricidad del cable medio, del cable amarillo. Y este sería el recubrimiento del cable medio. Ojo, ¿no? La excentricidad hablamos como la distancia desde el centro de gravedad, ¿sí?, al cable medio. Esa es la excentricidad del cable medio. Entonces solo hago ese procedimiento, ¿no? Y como ya tengo las tres fuerzas azules que están aquí, para hallar el pretensado inicial del cable medio, el preliminar, solo sumo, ¿no? Alguien me dirá, pero ingeniero, son vectores estas fuerzas. Sí, son vectores, debería ser la suma vectorial, pero son fuerzas que, como los cables son tan tendidos y son fuerzas muy próximas, no cometo mucho error en sumar simplemente de manera escalar. De esa manera sé que el pretensado inicial, ficticio o no, preliminar, que no considera el cortamiento elástico, es 4.4 meganewton. ¿De acuerdo? Luego me voy a calcular la pérdida por acortamiento elástico. Esta pérdida por acortamiento elástico está en las fórmulas, ¿no?, que les comentaba. Y teníamos la definición, ¿no? Y me voy a acercar. Ahí está. Me dice, para poder calcular el acortamiento elástico, utilice esta fórmula. De esta fórmula, el número de cables es conocido, no tengo problema. El módulo del acero de pretensado es conocido, no tengo problema. El módulo de deformación del hormigón, el momento del tesado, lo tengo, no es problema, lo he calculado anteriormente. Lo que no tengo es este azul que se llama el FCGP, ¿no?, que es la tensión en el concreto a la altura del centro de gravedad de los cables debido a la fuerza de pretensado y cargas muertas. Pero como es tan largo, me voy a apoyar en un dibujito para hacerme entender. Y voy a ir palabra por palabra dilucidando esa parte, ¿no? Esta es mi viga, ¿de acuerdo? Mi viga a medio tramo tenía 3 cables. Pero yo he determinado un cable medio, ¿de acuerdo? Ahí es. Ese cable medio es el centro de gravedad de los 3 cables verdes, ¿no? Claro. Entonces, fíjense cómo lo interpreto. ¿Qué es FCGP? FCGP es tensión en el hormigón. Y esta tensión en el hormigón puede ser tensión en este punto, en este punto, en este punto, en este punto. Todos son hormigón aquí, ¿no? Entonces, todos estos puntos rojos que estoy poniendo, en todos estos puntos hay tensión en el hormigón. Puede haber tensión en el hormigón. Pero aquí me dice tensión en el hormigón a la altura del centro de gravedad de los cables. En otras palabras, a la altura del cable medio. Es decir, más específicamente, me están diciendo aquí, la tensión, pero en el hormigón, no en el acero, en el hormigón. Solamente me dice que es a nivel del centro de gravedad de los cables. O puesto de otras palabras, a nivel del cable medio. Hasta ahí ya he barrido todo este enunciado. Y aquí viene en verde, voy a poner debido a quién. ¿Quién va a provocar esta tensión en el hormigón? La fuerza de pretensado y todas las cargas muertas de la viga inmediatamente después de la transferencia. En otras palabras, en el momento del tesado.
Porque acuérdense, ¿no? La acción del tesado es jalar el cable, hacer la transferencia, ¿no? El acuñamiento y eso termina. Y aquí me están diciendo inmediatamente después de la transferencia, inmediatamente después del acuñado. Eso es FCGP. Entonces tengo que calcular cuál es la tensión que provoca el pretensado inicial y cuáles son las tensiones que provocan el peso propio de la viga. ¿De acuerdo? Eso es este trabalenguas, nada más. Ahora, aquí hay una pequeña, ¿no? FCIR era una nomenclatura del estándar, ¿no? Y FSGP es la denominación en LRFD. Pero esta partita no ha variado tanto entre estándar y LRFD. Hasta ahí es la definición. Ah, aquí te están aclarando. Debe ser computado en las secciones de máximo momento. Es decir, en nuestro caso, a medio tramo. El resto ya son aclaraciones. Nada más, ¿no? Ese es nada más. Entonces, este es el cálculo de FSGP. ¿Y de dónde sale toda esta fórmula? ¿Es empírica o no es empírica? Sale de la fórmula que ya les he estado hablando, ¿no? Tensión es igual a la normal más menos el área, bueno, normal sobre el área más menos el momento por Y sobre I. ¿De acuerdo? Esta ecuación, si yo la aplico a la carga, si esta ecuación la aplico al peso propio, el peso propio, el peso propio de la viga, ¿no? Aquí dibujamos el modelo y dibujamos la carga por peso propio. El peso propio provoca un momento aquí, ¿no? Un momento por peso propio de la viga. Y una normal y un diagrama de normales, cero. Y un diagrama de normales, cero. ¿Sí? Por lo tanto, si yo quiero saber la tensión que provoca el peso propio a nivel centro de gravedad, ¿cómo hago? Aplico esta ecuación, ¿no? Como no hay normal, entonces el primer término es cero. Cero sobre A, no hay normal, ¿no? No hay normal por peso propio. Más menos. Ah, aquí tengo que tener cuidado. Si se dan cuenta, el peso propio lo que hace es qué cosa? Traccionar la fibra inferior, ¿no? Traccionar la fibra inferior y comprimir la fibra superior. Por lo tanto, lo que va a provocar en la fibra inferior es también tracción, porque está más pegado a la fibra inferior. Como es tracción, entonces aquí tengo que tener cuidado. En pretensado, las tensiones que son de tracción generalmente se las pone con signo negativo. Por lo tanto, aquí voy a tener negativo y voy a tener que aplicar este segundo término. Tendré que decir es el momento por peso propio por Y. ¿Y qué es? La distancia del centro de gravedad al punto de análisis. Es, ¿de acuerdo? ¿Y qué generalmente se llama esto? La excentricidad del cable medio. Sobre I, la inercia de la viga. ¿Por qué la viga y no la sección compuesta? Me están diciendo inmediatamente después de la transferencia, en ese momento.
Y todo esto que hemos determinado, al final queda así, ¿no? Tensión igual a momento por E sobre I. Y es lo que hay aquí. Momento por E sobre I. El 1000 solo está para unidades, ¿no? Para hacer conversión megapascales, ¿no? De kilonewtons a meganewton metro. ¿De acuerdo? ¿Y qué hacemos con el pretensado? Con el pretensado volvemos a aplicar la misma ecuación. Y aquí podemos ver que aquí está el N, aquí está el A. ¿Y aquí qué ha pasado? Es pues la aplicación de esto. Repasemos. El pretensado, el pretensado inicial que está aquí, recuérdense del método directo, ¿no? El método directo, a ver, aquí están las cargas muertas, ¿no? Aquí voy a dibujar ahora la misma viga con las cargas equivalentes, por decirles, ¿no? O sea, aquí está el pretensado, está aplicándose el pretensado. Y sabemos por el método directo, por el método interno, perdón, por el método interno, que el momento por pretensado es cuánto. Es la normal por pretensado por E. Y la normal por pretensado es directamente P por coseno de alfa. ¿Y dónde están estos momentos aplicados? A medio tramo. Y a medio tramo, ¿cuánto vale entonces el momento por pretensado? Vale P por E. Y a medio tramo, la normal por pretensado va a valer simplemente P. Entonces, si yo reemplazo esto a esta ecuación, ¿qué me queda? Voy a hacer un borrón aquí, ¿no? De espacio. ¿Qué me queda? Me queda lo siguiente. Me queda que yo tengo que multiplicar, ¿no? Primero el momento por pretensado, P por E, porque ese es el momento que está aquí, ¿no? Y luego tengo que multiplicar por Y, que es la distancia del centro de gravedad al punto de análisis. Esto es también E. Y lo tengo que dividir por la inercia. Entonces aquí me puedo dar cuenta que E está entrando dos veces. Ah, por eso aquí está P y por eso está aquí E al cuadrado. Divide entre. De esa manera yo puedo encontrar el FCG, que es la tensión que provoca el pretensado inicial y las cargas muertas presentes ese momento. Y la única carga muerta presente ese momento es el peso total. Entonces, cuando ya he hecho ese cálculo y lo reemplazo, a mí me sale que lo que pierden de tensión los tres cables en promedio es 29 megapascal, ¿no? Redondeado. ¿Qué pasa con ese valor? Ese valor simplemente va a ir a restar a los tres diagramas por igual, ¿sí? A los tres diagramas por igual. Y eso pues se puede ver aquí. Estoy restando a cada diagrama y en realidad estoy corrigiendo en realidad ya al mismo tiempo el pretensado inicial. El pretensado inicial no había sido tan grande, sino un poquito menos porque ahora estoy incluyendo el acortamiento elástico. Nuevamente sumo las tres fuerzas corregidas que incluyen el acortamiento elástico, ¿sí? Y nuevamente puedo recalcular FCGP, ¿no? Para tener un valor más preciso.
un valor que ya incluye el acortamiento elástico y me sale 15.43. Comparado con el anterior que no incluía el acortamiento elástico, teníamos ¿cuánto? 15.93. 15.93 comparado contra 15.42, hay mucha diferencia, ¿sí? Entonces, ahora sí tenemos un diagrama que refleja el pretensado inicial. Tres diagramas en realidad, ¿no? Tres diagramas que tienen la misma forma que, ¿de acuerdo? Ese es el cálculo del pretensado inicial. ¿Alguna pregunta? Bueno, iniciamos ahora con las pérdidas diferidas, pero solo vamos a ver una, ¿ya? La que es más sencilla porque el resto es también un poco largo y lo vamos a hacer en la siguiente clase. Y con eso ya está todo, ¿no? Vamos a calcular las tensiones en pretensado. Entonces ya tengo los diagramas lilas, ¿no? De los tres cables. Las verdaderas tensiones del cable de pretensado una vez que he terminado de pesar los tres cables, ¿sí? Ahora alguien me dirá, pero ingeniero, en realidad los tres cables no tienen la misma tensión, ¿no? El último en pesar no tiene acortamiento elástico y el primero en pesar tiene la mayor pérdida por acortamiento. Sin embargo, la norma, para no complicarnos la vida, ¿no? Nos dice, ya tome que los tres cables, que los cuatro, cinco, los que tenga la viga, van a sufrir por igual el acortamiento elástico. Bien. Ahora me voy a la última pérdida. La última pérdida se calcula con esta ecuación, que es igual que la estándar, solo depende de la humedad. Y alguien me dirá, pero no está tan igual que la de la teoría. Es que en la teoría ya he multiplicado el 0,80 dentro de este 117 y dentro de este 1,034. Es lo mismo. Si alguien tiene dudas, consulte este punto y les va a dar. Fíjense, 44 megapascales de pierde, ¿no? ¿Cuánto era el acortamiento elástico? 15, perdón, 28. El cable de pretensado está bajando en 29 megapascal, ¿sí? En 29 megapascal. Este bajó en 29. Y el acortamiento elástico en 44. Son fuertes los bajones de tensión, ¿no? Obviamente comparados con la resistencia de 1860 megapascales que resiste el cable en rotura, pues, un poquito, ¿no? Pero si lo comparo con, nuevamente, ¿no? Con el A36, que es el acero de estructuras metálicas, 220 megapascales, uy, ahí sí que se siente la pérdida, ¿no? 44 megapascales y el otro lado casi 30, 70 megapascales. Bien, no sé si hay alguna pregunta. Entonces, antes de irnos, podemos llamar la asistencia. Y les pido que habiliten sus cámaras. Voy a detener la presentación también, porque no esté tanto rato. Y por favor, entonces, mañana vamos a ser ágiles. Mañana no vamos a revisar prácticas, ¿ya? Mañana simplemente vamos a avanzar hasta acabar este ejemplo, ya porque ya está un poquito demorado. Tenemos mañana como clase jueves, última clase, ¿no? Y sí o sí tengo que acabar este ejemplo, ¿no? Para que así puedan dar ustedes ya. Lo asincrónico va a ser la parte de corte y de resistencia y parte de maderas, ¿no? Del artículo del capítulo de madera. Y así ya podemos dar el examen. eh, Ahí tenemos
Que mi, pre- mi cámara No, no quiere encender. ¿quién habla? Ismael. Ismael, sí. Ismael. Siempre se le arruina. No, no, esta vez nomás, ¿no? ¿No? Sí, de mí Sí. también estoy teniendo un problema con mi cámara, pero estoy presente. Fabio Gutiérrez. Ya, ojalá que no sea muy seguido. Y No, luego me esta es escribió la vez sí. también, Ingeniero, ¿saben eh, qué? la compañera Erika indica que igual tiene problemas con su cámara, que no la puede encender. Y su audio, Am, Justo está escribiendo sí, ingeniero grupo. Eso por si que venza acaso. la timidez. Ya, por esta vez nada más, que tienen que estar, ¿no? Ya, nos vemos entonces mañana, ¿ya? Y mañana acabamos este ejemplo. Luego ya viene el viernes es asincrónico, como les decía. El asincrónico va a ser maderas y secciones compuestas. Y bueno, vamos a ver si videos de esto también vamos a... Ya, pero tengo que acabar sí o sí mañana este ejemplo, la parte de servicio, ¿no? Como estaba anterior. Si no hay más preguntas, entonces nos viéramos mañana, ¿de acuerdo? Hasta Ok. luego. Nos vemos entonces. Chao, chao. Chao, hija, hasta luego. Hasta luego, ingeniero.